no deben ser salvados jamás. Y los banqueros deben ir todos al juzgado, faltaría más. Estos son dos principios que debemos tener en cuenta siempre. Los bancos no deben ser salvados. Si yo tengo un restaurante, si yo tengo una papelería y me va mal, no tengo derecho a ir al gobierno. Oiga, que el restaurante me ha ido mal, a ver si usted me ayuda. Ayúdese usted con su restaurante, yo no le voy a ayudar. En cambio, si yo voy al gobierno y digo, oiga, que tengo un banco, venga enseguida que le ayudo. ¿Por qué el gobierno ayuda al banco y no ayuda al restaurante? Porque el gobierno dice que ha de salvar a los clientes. Y que no es que ayude al banco, ayuda a los clientes. Pero los clientes no hace falta salvarlos. Los clientes ya están salvados por el Banco de España. Porque, como ustedes saben, el Banco de España tiene aquello que se llama Fondo de Garantía de Depósitos. ¿Qué nos dice? Que si el banco en el que nosotros trabajamos anda mal y da en quiebra, el Banco de España nos garantiza hasta los primeros 100.000 euros que podamos tener en cuenta corriente. Alguien dirá, hombre, ¿y si tengo más de 100.000? Mira, si tienes más de 100.000 es que tienes muchos, eso de entrada. Pero siempre puedes poner 100.000 en un banco, 100.000 en un segundo banco, 100.000 en un tercer banco y automáticamente tienes protegidos 300.000. No hace falta salvar los bancos, no hace falta. Y aquí los hemos estado salvando de mala manera. Hay un caso en que los han salvado, seguramente ustedes tienen noticia, en Islandia. El gobierno se negó a salvarlos, los dejó caer. Había otros bancos, concretamente en Holanda y en Alemania, a los cuales los bancos islandeses debían dinero. Y como que no fueron salvados estos bancos islandeses, estos bancos no pudieron pagar a Holanda y Alemania. Holanda y Alemania han recurrido a los tribunales internacionales, diciendo que Islandia les debería pagar. Hace 3 semanas salió la sentencia del Tribunal de la Asociación Europea de Libre Cambio, que es la que se encarga de estos temas, diciendo que Islandia no tenía que pagar a los bancos. Tenemos ya una importantísima sentencia judicial. Y aquí, en cambio, estamos pagando a todos los bancos de mala manera. Ya se lo he dicho hace un rato, deberemos pagar 32.000 millones para Bankia, 10.000 millones para la Caixa de Cataluña y cosas por el estilo. Pero el primer banco que salvamos era significativo. El primer banco que saltamos no era el más caro, pero sí el primero, y por tanto vale la pena recordarlo. Se llamaba Caja de Castilla-La Mancha. La Caja de Castilla-La Mancha dio en quiebra. El gobierno español acudió rápidamente a salvarla. ¿Cuánto dinero puso el gobierno español para salvar la Caja de Castilla-La Mancha? 3.900 millones de euros. ¿Qué son 3.900 millones de euros? El importe de 3 años de subida de pensiones. No se podían subir las pensiones en 3 años, no, pero se podía salvar a la Caja de Castilla-La Mancha. ¿Por qué la Caja de Castilla-La Mancha había hecho este agujero? El periodo que nos explica. Por 2 razones. Primera, porque sus directivos daban crédito, pero no los clientes, se lo daban ellos mismos y no lo devolvían. Y en segundo lugar, porque la Caja de Castilla-La Mancha se propuso construir un gran aeropuerto de Ciudad Real en el cual aterrizan los mismos aviones que en Castellón, es decir, ninguno. ¿Y quiénes eran los responsables de la Caja? Gracias. ¿Quiénes eran los responsables de la Caja de Castilla-La Mancha que cometieron estas barbaridades? El presidente y el vicepresidente. ¿Quién era el presidente? Un señor llamado Juan Pedro Hernández Moltó. Si tú miras un poco su biografía por internet, te das cuenta que hasta las últimas elecciones generales este señor era senador del PSOE y miembro de todas las comisiones anticorrupción del partido. Y si mirabas quién es el vicepresidente, te das cuenta que es un señor que se llama Ignacio López del Hierro, cuyo nombre no te dice nada hasta que no conoces el nombre de su señora. De un nombre bastante conocido, la señora. Se llama Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular. Estamos en manos de esta gente y por tanto es evidente que no haremos nada de nada. Ahora, no quisiera terminar sin darles una pequeña esperanza en este sector. Antes hemos dado una esperanza ya en el sector del trabajo, que debería ponerse en marcha, que es repartir el trabajo. Y debemos insistir para que esto sea así. Pero también en este otro tema de, digamos, la desmembración del estado del bienestar, debemos empezar a pensar algo. ¿Y qué es este algo que debemos pensar? La banca ética. Banca ética es una buena alternativa a las actuales finanzas. Que conste, banca ética, que no banca cívica, que nadie se confunda. Porque había una gente que se llamaba Caja de Ahorros de Navarra, que vieron que con este nombre no iban a tener mucha clientela, y un jefe de marketing les propuso un cambio de nombre
y les dijo, en lugar de llamaros Caja de Navarra, os podíais llamar Banca Cívica y atraeréis más a los clientes. Y sí, se lo cambiaron y tenía razón, porque tuvo un atractivo mayor para con los clientes. Pero atención, Banca Cívica no es banca ética. Banca Cívica, primero no es ética porque se cambia el nombre con trampa, pero en segundo lugar, Banca Cívica es la tercera institución española con más intereses en la industria de armas. La primera institución española con más intereses en la industria de armas se llama Banco de Bilbao Vizcaya. La segunda se llama Banco de Santander. Y la tercera se llamaba Banca Cívica, porque como probablemente saben, desde hace 4 meses Banca Cívica ya no es Banca Cívica. Banca Cívica ha sido absorbida por una entidad que todos conocemos y que se llama La Caixa, que se ha convertido en la tercera institución española con más intereses en la industria de armas. Esto es un poco cómo funcionan las cosas. Por tanto, no estamos hablando de banca cívica, estamos hablando de banca ética. Reconozco que la expresión banca ética es una expresión absolutamente incomprensible, porque la palabra banca y la palabra ética juntas se han visto muy pocas veces. Hace unos años me llamó un periodista y me dijo, oiga, ¿usted está interesado en el tema de la banca ética? Digo, sí, creo que es algo con perspectiva de futuro. Dice, pero ¿usted se ha dado cuenta que banca ética es un oxímoron? Digo, mire, perdone, pero esta palabrota no la he oído en mi vida. Como usted no me diga qué significa, no farem res. Y este periodista muy amable me dijo, sí, hombre, oxímoron es aquella expresión que utilizan los filólogos para referirse a la agrupación de 2 palabras en que la primera desmiente el sentido de la segunda y la segunda desmiente el sentido de la primera. Porque es obvio que si yo pronuncio la palabra banca, estoy desmintiendo la palabra ética. Y si pronuncio la palabra ética, estoy desmintiendo la palabra banca. Me gustó esta idea de oxímoron, tanto me gustó que me propuse a mí mismo hacerme una pequeña colección de oxímorones. Abrí una libreta y puse oxímorones. Primero, banca ética. Pero claro, para que una colección se precie, necesita más de una pieza. Además de banca ética, tenía que poner otras piezas. Y me pregunté, ¿qué otras piezas pondrás en tu colección de oxímorones? Y tuve suerte, porque salí a la calle y en aquel momento pasaba una furgoneta y la furgoneta decía carpintería metálica. Digo, hombre, o será carpintería o será metálica, ¿qué quieres que te diga? Total, ella tenía banca ética y carpintería metálica. En aquel momento estábamos en plena guerra de Irak, escuché las noticias y por las noticias decían, en esta población, obviamente iraquí, ha caído fuego amigo. Digo, hombre, ¿será fuego o será amigo? Banca ética, fuego amigo, carpintería metálica. Mi colección aumentaba. Me encuentro a un amigo y me dice, ¿qué haces? Digo, mira, colección de oxímorones. Dice, lo veo, lo veo. ¿Y ahora has puesto en tu colección la pieza más importante? Digo, ¿cuál es? Dice, hombre, obviamente, inteligencia militar. Lo puse porque me pareció extraordinariamente buena. Y tampoco hace muchos días me encontré a un amigo y me dijo, mira, ahora aquí en Barcelona se va a constituir una nueva ONG. Digo, bien, y hay muchas, pero ¿cómo se dirá esta nueva ONG? Y me contestó, se dirá o se llamará Aduaneros sin Fronteras, que también, como se puede comprobar, es otro oxímoron de categoría. Bien, dicho esto, es evidente que ya sabemos cuál es el concepto de banca ética y valdría la pena ponerlo en práctica. Afortunadamente en Barcelona tenemos en este momento FIARE, tenemos Triodos Bank, tenemos COP57, tenemos Oicocredit, tenemos Acción Solidaria contra el Paro, que son pequeñas instituciones, algunas de ellas como Triodos ya un poco mayores, que permiten que nuestro dinero esté en bancos, que no manipulen armas, que no manipulen drogas, que no manipulen cosas por el estilo. Podemos empezar a avanzar en este sentido. Porque una banca ética nos promete 3 cosas. Primera, transparencia informativa. Nos dirá siempre a dónde va a parar nuestro dinero. Porque por lo general, si voy a un banco convencional, pongo el dinero en caja y nadie me dice que va a parar. Me dice que va al grueso de los fondos y se terminó. En cambio, la banca ética dice, no, del dinero que usted ha puesto va a parar a esta empresa, a esta empresa y a esta empresa. Y además le informamos sobre esta empresa para ver si le gusta o no le gusta. Segunda condición de la banca ética, criterios negativos. La banca ética asegura que tu dinero nunca irá a parar a la fabricación de armas, nunca irá a parar a la droga,
nunca irá a parar a la explotación infantil, nunca irá a parar a las nucleares, nunca irá a parar al tabaco, nunca irá a pagar a la prostitución, etcétera, etcétera. Sabes que tu dinero tiene un buen resultado. Y finalmente hay una tercera característica, lo que llaman compromisos positivos. El dinero que tú pones en el banco, con seguridad, solo irá a parar a 3 finalidades. Primera, creación de empleo. Segunda, educación y cultura. Tercera, protección del medio ambiente. Y de esta manera tú sabes que tu dinero está por buen camino. Porque si no, puedes caer en perfectas contradicciones. Puedes ir, yo qué sé, un domingo por la mañana de primavera al Paseo de Gracia, en donde hay estas magníficas manifestaciones, ahora hace tiempo que no, antes las había, de gente que no quería las centrales nucleares, y aparecían por allí con un solecito reluciente que decía nuclear no gracias, y ibas por allí muy contento el domingo y decías que no querías nucleares. Y el lunes cobrabas tu nómina y la colocabas en el Banco de Bilbao, que está lleno de inversiones en la industria nuclear. Tú no puedes decir el domingo que no quieres nucleares y el lunes, mire, Banco de Bilbao, un poco más de dinero para aumentar. Y les diré otra cosa, sin que quiero que se preocupen demasiado, pero para que tengan conciencia. El problema no es solo llevar el dinero al Banco de Bilbao. El problema, y lo digo con mucha cautela y que nadie se preocupe demasiado, es hacerse un fondo de pensiones. El día en que tú te haces un fondo de pensiones, por lo general es cuando empiezas a trabajar. Tienes 30, 35 años. Este fondo de pensiones no lo podrás rescatar hasta que tengas 65 años, porque la ley no te lo permite. Y desde tus 35 años hasta tus 65 años, durante 3 años tu dinero estará metido en un fondo de pensiones, del cual tú no tienes ninguna noticia, excepto una que te dan cada año, que es la rentabilidad que ha tenido, y durante estos 30 años tu dinero estará en la industria de armas, estará en la industria de drogas, estará en, yo qué sé, nucleares, en explotación infantil, en lo que sea. Deberíamos empezar a mirar que nos dijeran. La banca ética sí que dice qué pasa con sus fondos de pensiones, pero la banca convencional no. Que nos dijeran, porque si no, mejor caemos un poco en la ingenuidad de ir por la calle diciendo que no queremos la guerra de Irak y mientras tanto tener nuestros ahorros en un banco que lo que hace es fabricar armas. Si queremos de verdad que esta economía cambie, hemos de ser un poco coherentes. Y termino ya con una advertencia. Si queremos que las cosas cambien, lo primero que hay que saber es lo que sucede en el mundo. Porque estamos en una sociedad llamada de la información y la verdad es que no sabemos nada de lo que sucede. Y les pondré un ejemplo. En estos días se está celebrando en Galicia el juicio por el famoso caso Prestige, que era aquel buque que embarrancó en las costas gallegas, desprendió el petróleo que llevaba dentro y ensució todas las rías. ¿A quién están juzgando? Al capitán, de acuerdo. Al primer maquinista, de acuerdo, aunque los pobres tienen 80 años y no sé si les van a dar, pero en fin, lo están juzgando. Pero estos no son los principales culpables. Para mí, el principal culpable es el dueño del petróleo, el que se empeñó que este petróleo fuera transportado por un buque llamado Prestige. Un buque que no reunía las mínimas condiciones que debe reunir un buque que transporta petróleo. Porque según las normas internacionales, un buque que transporta petróleo debe poseer lo que se llama un doble casco. Un primer casco y un segundo casco de protección por si el primero se rompe. Pues bien, el Prestige no era un buque de doble casco, era un buque de casco sencillo, un solo casco. Situación bastante incomprensible porque, como recordarán, el ministro de Fomento de la época se llamaba Álvarez Cascos, pero parece que esto no es lo que más influyó. Segunda condición, el buque Prestige no tenía las pólizas de seguros debidas. Esto es como aquel chico que va con la moto sin la póliza y al final no puede indemnizar a aquel al que hace daño, porque el dueño era tan tacaño que no quería pagar seguros. Y finalmente, los 24 marineros que iban en este buque, 22 de ellos jamás habían transportado petróleo. Era la primera vez que se enrolaban en un buque y lo habían hecho en Letonia 15 días antes del accidente. ¿Por qué? Porque el dueño quería gente baratilla que le hiciera el transporte. ¿Y quién es el dueño del petróleo? Ahí está lo que no nos han dicho nunca, pero que descubrí no ahora. Hace 10 años que se acabó un periódico de decirlo. El dueño del petróleo es una empresa suiza. Esta empresa suiza se llama Crown Resources. Pero decía el diario, no haga ningún caso. Crown Resources tan solo es la tapadera, situada en Suiza, del verdadero dueño del petróleo. Una empresa rusa llamada Alfa Group. El principal dueño de Alfa Group se llama Vladimir Putin. Para que lo sepan. No nos dicen nada de nada. Pueden ver horas de televisión sobre el juicio entero de este señor.
jamás les dirán quién es el verdadero culpable del accidente. Estamos en una sociedad en la que nos engañan constantemente. No quieren que sepamos lo que sucede y por tanto difícilmente podremos protestar. Y nos distraen tanto como pueden y más. Que no se me enfade nadie porque yo sé que este es un tema peligroso. Aquello con lo que más nos distraen se llama fútbol. Aquello con lo que más se llama fútbol. Y el martes nos dan Copa de Europa. Y el miércoles nos dan Copa del Rey. Y el jueves nos dan Copa de la UEFA. Y el viernes parece que no nos dan nada. Y el sábado nos dan un partido adelantado del domingo. Y el domingo nos dan la Liga. Por cierto, con un partido a las 5, otro a las 7, otro a las 9 y otro a las 11. El lunes parece que no nos dan nada y el martes vuelve a empezar. ¿Qué sucedía? Que quedaban 2 días a la semana, el viernes y el lunes, sin fútbol. Y aquellos que piensan por nosotros y pretenden que nosotros no pensemos nada de nada, se asustaron. Dijeron 2 días sin fútbol, igual esta gente se queda en casa, lee algún libro o hace cosas poco pertinentes. Y entonces decidieron que esto no podía continuar así. Y le pidieron a la Liga de Fútbol Profesional que adelantara un partido, que creo que es de segunda división, para el viernes, y retrasara otro, que creo que es de primera, para el lunes, y así tendríamos fútbol los 7 días de la semana para conseguir con rapidez la imbecilización total y colectiva de la población. Pero eso tiene un problema, y el problema lo conocemos todos, y se llama mes de mayo, porque en mayo termina la Liga, termina la Copa de Europa, y ahora ¿qué hacemos hasta septiembre? Esto no puede ser. Entonces buscan inventos de todo tipo. El año pasado se inventaron aquello que llamaban Eurocopa y la Roja y no sé qué, y cuando terminó la Eurocopa y la Roja se inventaron los Juegos Olímpicos. Pues ya están, se han inventado hace tiempo cosas así. Y cuando ya terminaron los Juegos Olímpicos, ¿y ahora qué hacemos? Ya faltaban días. Entonces cogieron a un chico que la verdad es que a mí me da más pena que otra cosa, que es una especie de hombre anuncio que se llama Alonso, que lleva enganchinas de todas las empresas del mundo por todo el cuerpo, y mira, a distraernos con Alonso una temporadilla más. Pero al final todavía quedaban 15 días hasta el principio de la Liga. ¿Y ahora qué hacemos? Con estos 15 días, igual leen 10 libros de golpe. No. Ya no que los podemos imbecilizar. No. Pues les idiotizaremos. Y entonces encontraron una solución que es casi perfecta para idiotizarnos completamente. Y esta solución se llama Telecinco e Intereconomía. Y a partir de ahí nos tienen cogidos radicalmente. De manera que hay que buscar un poco de qué manera podemos ver las cosas para poder actuar dignamente. De momento lo dejo, llevo 1 hora y media charlando y quizá nos quede hasta las 9, que hay que cerrar, ¿verdad? ¿A qué hora no? Media horita para poder hablar entre todos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. A ver, yo le quería hacer una pregunta más o menos. La gente ahora lo que ve, lo que intuye, lo que se fomenta de cara a los medios de información, ¿no? Como la televisión, por ejemplo, está saliendo mucho otros economistas, como el Líbana y el señor Niño Becerra. ¿El señor? Niño Becerra. Niño Becerra, sí. Y entonces, por ejemplo, yo estoy un poco preocupado. Yo, por ejemplo, 3 años en desempleo, ¿no? Entonces, según el señor, quería saber su opinión, no quiero que se me tache, por favor, de racista, ¿vale? Pero según el señor Niño Becerra, cada año aumentamos casi en 1 millón de parados más, en proporción, ¿vale? El señor Niño Becerra dice que esto hasta el 2020 nos empieza un poco a estancar hasta que se baje a una media del 15% de desempleo. Entonces, lo único que dice es que como no haya un poco de éxodo de personas extranjeras, el país no se recupera un poco, ¿no? Entonces, usted ha hablado de Islandia, yo tengo precisamente dos amigas islandesas, ¿vale? Y he hablado, y claro, yo quiero mirar a lo mejor de irme a un sitio, ¿vale? Donde me sienta mejor, porque aquí realmente me siento que me tratan mal, me aprisionan, y entonces, por ejemplo, me he dado cuenta que los países, realmente, aunque se llamen socialistas como los escandinavos, son un poco más racistas que nosotros, en el sentido de poner más impedimentos, no que vengan olas como han venido, y me refiero a eso, ¿no? Por ejemplo, y entonces, claro, no sé qué opina usted de todo esto, porque ahí, por ejemplo, pues usted ha hablado de Islandia y como economías socialistas como Finlandia, pero la realidad es que no te lo ponen tan fácil como para venir aquí. Al menos esa es mi impresión y quería saber su opinión. Gracias. Bien, pues mira, gracias y muy sencillo. El tema de los flujos migratorios es un tema que se presta a mucho debate, como tú planteas, pero creo que hay que dar los datos suficientes.
Los países nórdicos no han recibido tanta migración como España, pero los países nórdicos tampoco tenían una población tan envejecida como España, que necesitara de esta mano de obra. Según la ONU, hay 4 países en el mundo que tienen la población más envejecida de todos. Son Francia, Italia, Portugal y España. Y evidentemente, ¿qué significa la población envejecida? Significa que en lugar de tener lo que se llama una pirámide de edad equilibrada, tenemos una cabeza muy gorda, porque hay muchos viejos, tenemos un cuerpo más débil, porque en España se produjo algo que, por ejemplo, en los países nórdicos se había producido mucho antes, que era que terminó el boom de la natalidad. Las familias en España hace 40 años tenían 5 o 6 hijos, ahora tienen 1 o 2 hijos. Toda esta diferencia es de personas que no nacieron. Como que no nacieron, ahora no están. Y como que no están, no pueden trabajar. A ver, estos tenemos, para seguirlo definiendo, una cabeza corta. Pero tenemos un cuerpo pequeño, porque los que tenían que nacer no han nacido. Y finalmente tenemos una base gorda, porque los inmigrantes han tenido hijos. En lugar de ser una pirámide así, es una pirámide con una cabeza gorda, un cuerpo pequeño y una base amplia. ¿Y dónde tenemos un cuerpo pequeño? En la edad laboral. Y según la ONU, en España faltaba hasta la crisis gente en edad laboral. Tan es así que había una publicación de la ONU salida en 1999 que decía que para alcanzar esta media ideal de triángulo, España necesitaría desde 1999 hasta 2015 de la llegada de 155.000 inmigrantes nuevos por año. Y la verdad es que hasta que llegó el año 2008 con la crisis, esta cifra se cumplió puntualmente. En el 2000, 2001, 2002 fueron llegando los 155.000 que hacía falta. Son los mismos ahora mismo los inmigrantes legales declarados, ¿vale? Son los mismos que parados hay. Bueno, sí, pero cuidado. A ver, aquí hay un principio ya ético. Cuando una persona ha llegado a España y se ha puesto a vivir aquí, es tan español como cualquier otro y tiene el mismo derecho al trabajo que cualquier otro. Aquí sí que hay un principio moral que hay que mantener. Pero en Suiza, si termina tu contrato... En Suiza serán inmorales, pero aquí tenemos que ser morales. Y otra cosa, y ahí es donde quería ir a parar y la gente no lo sabe. Ahora ha habido la crisis. Hay menos gente inmigrante, porque muchos se han ido a su casa, bastante menos. Pero ¿qué sucede? Sucede que la Caixa, la institución que es la Caixa, tiene un servicio de estudios. Ha dicho que ahora no han venido durante 3 o 4 años por la crisis. Pero si salimos de la crisis, cosa que yo no creo, pero la Caixa sí que cree, y que saldremos de ella a partir, dice la Caixa, del 2016, a continuación dice, y del 2016 hasta el 2030, España necesitará cada año 250.000 inmigrantes nuevos, si no, no nos jubilaremos jamás. Esto lo ha dicho el Servicio de Estudios de la Caixa. Pero cuidado, otra cosa que también me gustaría aclarar. En la Caixa, en la Caixa no, dejamos la Caixa. En la inmigración hay lo que podríamos llamar un balance. ¿Qué aportan los inmigrantes a las arcas públicas españolas? ¿Qué detraen los inmigrantes de las arcas públicas españolas? Un inmigrante paga por 3 conceptos. Si tiene papeles, paga Seguridad Social. Si tiene papeles, paga IRPF. Y aunque no tenga papeles, también paga. Cuando hace benzina o cuando hace trabajo o cosas así. Esto es lo que el inmigrante da a España. ¿Qué es lo que el inmigrante se lleva de España? Educación, sanidad, servicios sociales, ayuda a la vivienda, becas comedor, bolsas de libros, plazas de guardería, etc. Esto valdría la pena que lo miráramos, porque cada año lo publica Presidencia del Gobierno, Palacio de la Moncloa, Madrid. ¿Y sabes cuál es el resultado? 6.000 millones de euros a nuestro favor. Los inmigrantes pagan a España 6.000 millones de euros más cada año de lo que reciben en concepto de sanidad, en concepto de educación. Y por tanto, esto nos obliga a cambiar bastante el chip. Es muy favorable, además de que es humanamente justo que tengan los inmigrantes. Y más que tuvieran que venir. Esta es mi opinión. También nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Claro, pero la culpa es del gobierno que no repara el trabajo, no es de los inmigrantes. Porque esto es una cosa que deberíamos la pena decir. Nuestro adversario no es la inmigración o no es aquel que es tan pobre como nosotros. Nuestro adversario es el banco, nuestro adversario es el gobierno, es aquel que lo hace mal. Porque peleándose entre nosotros, los únicos que ganan son ellos. 4 cuestiones que querría lanzar a Arcadi, muy concretas. Primero, en cuanto a los gastos del ejército, ¿qué opinas del presupuesto que se invierte en
Misiones de Paz, sí. Oxímoron. Político honesto. Otro, Cocina británica. La regulación de los alquileres. El Sí. tema de la regulación de los alquileres. Sí. Está claro que en este país hay mucha costumbre históricamente de comprar, ¿no? Más que en otros países del ámbito europeo, y es porque muchas veces sale más a cuenta comprar que no alquilar. Luego, en cuanto a la banca ética, Triodos Bank, concretamente yo soy cliente, ¿qué nivel de garantía puedo tener de ese tipo de banca? Y luego comentar que en Triodos Bank concretamente no te dan una tarjeta de crédito si no ingresas previamente el dinero que tú pretendes utilizar con esa tarjeta de crédito. O sea, no te dan crédito que prevean que no vas a poder asumir. Una idea que me parece genial. Y luego, sobre lo que tú decías de la inmigración, nada, que ya lo acabo comentando yo, que el enemigo no son los inmigrantes, es el Estado, la banca, quien sea, pero en ningún caso los inmigrantes. Que en todo caso lo que hace el gobierno o el poder es desviar la atención para que todos nos rebotemos contra los inmigrantes y se establezca esa lucha que desvía del verdadero foco de atención. Gracias. Bueno, vamos a ver. Primero, como decía muy bien Sonia, Misiones de Paz es un oxímoron. Porque, a ver, yo no creo, lo digo sinceramente, la gente lo sabe porque llevo 20 años diciéndolo, no creo en ningún ejército. Todos los ejércitos son perfectamente inútiles y innecesarios. Y la historia de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad, los ejércitos han servido para una sola cosa: proteger a los ricos frente a los pobres. Y nada más. Los ejércitos históricamente solo han sido esto. Ni conquistas, ni batallas, ni chorradas, ni tonterías. Ahora, siempre hay quien tiene miedo y que dice, bueno, pero, ¿y si nos atacan? Y si hay... Bueno, entonces para esto Naciones Unidas tiene una respuesta. Y dice cascos azules. Naciones Unidas ha calculado que para hacer frente a los posibles incidentes que hubiera en el mundo, quizá, yo particularmente no creo en ello, pero la gente tiene derecho a creerlo, haría falta un cuerpo armado para protegernos. La ONU lo ha dicho, 400.000 personas en todo el mundo. En el mundo hay 26 millones de militares. Que manden 25.600.000 a su casa, ya veremos qué pasa con los otros 400.000 que queden. Y estos 400.000 que queden, muchos de ellos hacen lo que tocaba misiones de paz. Mira, la misión de paz más importante que ha hecho España, el ejército español, a lo largo de su historia, se produjo hace 12 o 13 años en Kosovo. En aquel momento el ejército serbio expulsó a los albano-kosovares del Kosovo y se refugiaron en Albania. Albania era el país más pobre de Europa y de golpe les llegó 1 millón de refugiados albano-kosovares. Tuvieron con rapidez que hacer tiendas de campaña y campamentos para estos refugiados. El ejército español participó construyendo uno de los campamentos. Apareció por televisión, bien dotado, con unos soldados que acompañaban a las viejecitas como si tratara de una ONG, lo que tú quieras. Muy bien. Cáritas construyó al lado otro campo de refugiados para refugiados. Lo tengo calculado y publicado. Para cada refugiado, el coste del ejército era 14 veces mayor que para cada refugiado el coste de Cáritas. Porque el soldado español que iba allí en misión de paz cobraba en aquel momento, ya hace 12 años, 700.000 pesetas al mes. Y su oficial cobraba 1.600.000 pesetas al mes. Y en cambio, el señor de Cáritas que iba allí cobraba 50.000 pesetas al mes, si es que las cobraba. Con lo cual salía mucho más a cuenta que mandaran en misiones de paz a los de Cáritas que no a los ejércitos. Esto es la primera pregunta. La segunda, a ver si, el régimen de alquileres. Bueno, en España hemos pasado situaciones curiosas, porque cuando yo era joven, aunque parezca la prehistoria, resulta que había 80% de gente que vivía de alquiler y 20% de gente que vivía de propiedad. Después proliferó aquello de la propiedad horizontal y los pisos y las juntas de vecinos y esas cosas, y se pasó a una situación radicalmente distinta. Y ahora, ¿cómo nos hemos encontrado? Con estos 2 millones de pisos vacíos y la gente que necesita piso. Hay que establecer lo que llamaríamos un alquiler social. Y atención, sé que lo que diré a lo mejor a alguien le parecerá muy radical.
los pisos vacíos no utilizados deben ser expropiados, faltaría más. Esto lo dijo en su momento, pagando, no quitándoslo, pagando el precio, pero pagando. Esto lo dijo en su momento un conseller de Medio Ambiente del gobierno tripartito. Se llamaba Salvador Milà. A las 24 horas, un gobierno tripartito y de izquierdas le destituía como conseller. Esto para que veas cómo va la cosa. Algo de verdad tendría, ¿no? Bueno, tercera cosa, ¿qué garantías tiene la banca ética? En el caso concreto al que te refieres, que es Triodos Bank, doble garantía que la banca convencional. Porque, como he dicho hace un momento, el Banco de España te garantiza 100.000 euros si la banca va mal, que también te los garantiza en el caso de Triodos Bank. Pero es que además tienes una ventaja suplementaria, que con otros bancos no tienes, que es que además de los 100.000 euros que te protege el Banco de España, tienes 100.000 euros más que te protege el Banco de Holanda, porque el banco es holandés. De manera que el señor que tiene el dinero en Triodos lo tiene doblemente protegido más que el que lo tiene en el Santander o el que lo tiene en otro sitio. A ver. Y finalmente, decías también sobre... No, ya está. Pues ya está. En tertulias y se lee en periódicos muy solapadamente, son expresiones que van haciendo sobre el tema y referencia al fondo de reserva que hay en las pensiones del famoso Pacto de Toledo, que se hicieron en el año 80 y pico. Últimamente se oye de que se lo han pulido, el Rajoy se lo ha pulido enteramente. Entonces, tú como economista, que supongo que tendrás mucho más datos, que nos aclares este tema, porque da la sensación de que, como tú bien has dicho, no informan de nada. Y una cosa tan sensible como pueden ser las pensiones, da la sensación de que están en este momento en un periodo de peligro. Sí. Si es así, lo aclaras, o en todo caso, ¿qué tienen pensado para...? Bueno, puede ser... El fondo ya acabado, ¿cómo van a recorrer? Puede ser que haya este peligro, no tengo los datos exactos. Ahí andaríamos con lo primero. Si no hay trabajo y no hay gente que trabaje, no se cotiza. Pero hay otro tema que es mayor todavía y en el que deberíamos entrar. No hay ninguna razón objetiva, ni tampoco constitucional, por la cual las pensiones deban ser pagadas con las cotizaciones. Las pensiones pueden ser pagadas perfectamente con impuestos. Y por tanto lo que hay que hacer es romper este absurdo pensamiento de que las pensiones solo las pagarán si hay cotizaciones suficientes. Las pensiones las pueden pagar los impuestos. Y si dejamos dinero a los bancos, si dejamos dinero en el gasto militar, si aumentamos los impuestos a los ricos, si hacemos desaparecer, por ejemplo, las famosas SICAP en las que esconden dinero los más ricos de España, podemos perfectamente pagar las pensiones. Por tanto, primero, es verdad que hace falta que trabaje más gente porque la cosa está muy chunga, pero podríamos cambiar esta filosofía. Otros países lo han hecho y la cosa puede funcionar perfectamente bien. Sí, pero una pequeña prueba. Recuerda que siempre se les ha llenado la boca, yo recuerdo desde hace bien 14-15 años, de decir, en este momento el fondo de pensiones contiene 225.000 millones de no sé qué, euros de pesetas y tal. Es decir, esa bolsa que había ahí de 225 millones, por si acaso la economía o las cotizaciones bajaban, que era un fondo de reserva que se estableció con los sindicatos, como tú lo recuerdas, ¿sigue estando? ¿Se lo han pulido? Yo creo que muy pulido. La última vez creo que estaba en 8 o 10.000 millones, una cosa así, que es muy poco. Es muy poco. Pero esto no suplió lo anterior. El Estado tiene la obligación moral de pagar las pensiones. ¿Cuántas obligaciones tiene? Pues hay que denunciarlo. Aquí lo que nos faltan son buenos juristas para denunciar a los políticos, a los banqueros y a muchas personas. Es una vergüenza que con 4 años de caída de bancos, más de 30 bancos cerrados, ni un solo banquero haya pasado por el juzgado. Esto es una vergüenza de los derechos humanos, es una vergüenza absoluta. ¿Qué pasa con los jueces entonces? A ver, se ha anticipado otra pregunta, pero ya que lo ha dicho, bueno, después diré qué pasa con los jueces, ya está. Aquí no irá. Buenas noches, yo soy anticapitalista y me gustaría saber una buena solución para el capitalismo, alguna alternativa. Mira, el capitalismo no tiene solución. El capitalismo es un sistema, y lo digo con toda claridad, es un sistema criminal y asesino
que mata a 100.000 personas de hambre cada día y que además consume este planeta de manera que yo no, pero tú sí porque eres joven, dentro de 40 años no tendrás petróleo, no podrás respirar de ninguna manera y esto es un desastre. El capitalismo no puede seguir. Ahora, entonces surge tu pregunta, ¿y qué hacemos en su lugar? Y la verdad es que en este momento no tenemos ninguna alternativa, pero yo creo que la estamos construyendo. Cooperativa, ¿no? Exactamente. En este momento el mundo cooperativo, los agricultores que llevan directamente las producciones a las casas que antes lo llevaban, gente que se asocia para tener energía propia, normalmente energía renovable y que se estudia la energía, cooperativas, como decía muy bien el compañero, cooperativas de tipo financiero como la banca ética. Estamos construyendo un sistema alternativo. No nos damos cuenta, pero lo estamos construyendo paulatinamente. Y en el tema de las cooperativas que tú mencionabas, deberíamos tomar un buen ejemplo. A mí en tiempos de facultad, cuando era estudiante, me preguntaban, oye, ¿capitalismo o comunismo? Y yo respondía a una pregunta que hoy en día casi no me atrevo a responderlo. Decía Yugoslavia. ¿Por qué decía Yugoslavia? Bueno, después el desastre que ha habido es horroroso. Pero en aquel tiempo Yugoslavia era un país que estaba situado a medio camino entre capitalismo y socialismo. Ni las empresas eran públicas como en Rusia, ni las empresas eran privadas como en Estados Unidos. Las empresas eran todas cooperativas, cada pueblecito tenía su grupo de propietarios. Y era un sistema ideal. Y lo patentó, lo llevó a cabo durante muchos años el presidente de Yugoslavia que se llamaba Tito. Una vez a este presidente Tito le preguntaron, oiga, este sistema, que es un ideal entre el capitalismo y el socialismo, ¿de dónde lo ha sacado usted? ¿Cómo se lo ha inventado? ¿Y sabes qué contestó? De Cataluña. Este señor había sido brigadista en las brigadas internacionales que habían venido a ayudar a los republicanos al final de la Segunda República, se había movido por aquí y había conocido dentro de Cataluña aquella magnífica obra de empresas cooperativas que se creó en la Generalitat a partir del momento en que ganó el gobierno del Frente Popular. Y por ahí debería ir la cosa. Y otra cosita, ¿de dónde se ha sacado la información de, por ejemplo, lo de Vladimir Putin? ¿Sí? Porque yo pienso que es muy poca información de lo que pasa en el mundo realmente. Bueno, es verdad y no es verdad. Información, si quieres, la puedes obtener, pero eso necesita tiempo. Esta concretamente que me preguntas la saqué de un periódico francés que se llama Le Monde. El periódico francés que se llama Le Monde tiene una ventaja sobre casi todos los otros periódicos del mundo, que no tiene dueño. Porque cada periódico se rige por los intereses de su dueño. Y en Le Monde, desde que se creó hace 60 años, los dueños son sus propios periodistas. De manera que no se deben a ningún capitalista empresario y por tanto son libres completamente. Y en Le Monde aparecen cosas sensacionales de las cuales a veces no te podrías imaginar. Pero no es Le Monde el único instrumento, naturalmente. Hay muchos más. Yo creo que si alguien quiere saber cosas, debe mirar de saber de cada especialidad dónde puede sacar buena información. Por ejemplo, si tú dices, a mí me gustaría saber cómo están los derechos humanos en el mundo, pues trágate todas las publicaciones de Amnistía Internacional. Si quieres saber cómo está el medio ambiente en el mundo, léete lo que diga Greenpeace. Si quieres saber cómo está el tercer mundo, mírate las publicaciones de Intermón, etc. Para cada tema hay alguien que te da una buena información. Y hoy en día, además, la gente joven como tú, que os movéis mucho mejor que yo en Internet, ya sabéis dónde ir a buscar. ¿Esto qué significa? Tiempo. ¿Tiempo tenemos? Claro que tenemos. Imagínate, el otro día el periódico ponía que en España los ciudadanos del Estado miran 3 horas 20 minutos la televisión al día. Esto es una aberración. La televisión, con 10 minutos al día hay más que de sobras. Miras el índice informativo y si un día te gusta un partido de fútbol, excepcionalmente lo miras. Lo demás es absoluta pérdida de tiempo. Entonces podemos coger esta pérdida de tiempo y destinarla a buscar por internet y así, y tendremos toda la información. Muchas gracias. Yo quería preguntar sobre el tema de la objeción fiscal. Bueno, pues mira, la objeción fiscal es un típico acto de desobediencia civil de los que se pueden realizar. Este año en mi organización Justicia y Paz celebramos los 30 años de objeción fiscal, porque el primer año en que la hicimos fue en 1983, a raíz del escándalo que supuso la entrada de España en la OTAN en el 82. Se gastó tanto dinero en el 82, decían, para poner al día el ejército español con los de la OTAN, que nos subió la mosca a la cabeza. Y empezamos a decir que no queríamos pagar e hicimos objeción fiscal. ¿En qué consiste?
en algo muy sencillo, pero ilegal, que quede claro. Si Hacienda te cobra 1.000 euros de declaración de renta, tú vas a los presupuestos del Estado y te enteras, por ejemplo, que de este presupuesto el 5% irá para la defensa. Entonces tú dices a Hacienda, mire, yo le he de pagar 1.000 euros, pero de estos 1.000, 950 estoy dispuesto a pagárselo. Pero el otro 5%, que son los otros 50 euros, como se los gastará en ejército, no se los voy a pagar. Ahora, para que usted no se crea que yo quiero ponerme este dinero en el bolsillo, antes de ir a hacer la declaración, me he ido a Greenpeace, me he ido a Cáritas, me he ido a cualquier asociación y le he hecho un donativo de 50 euros. Y entonces yo me voy al banco y digo, mire, 950 que los tiene aquí y los otros 50 que no se los pago, pero ya los he gastado bien. Ahí tiene el recibo. Pueden pasar dos cosas, que se lo miren o que no se lo miren. Si no se lo miran, obviamente no dicen nada. Si se lo miran, al cabo de unos meses recibes una cartita de Hacienda que dice, oiga, a usted, a Greenpeace, denle lo que le parezca, pero a mí ya me está dando aquellos 50 euros que no me ha dado. Tú callas. Al cabo de 2 meses más, Hacienda te manda una segunda carta un poco más molesta. Dice, oiga, yo le reclamé a usted 50 euros, no me los ha pagado, pues le he de poner una multa. Ahora ya no me debe 50, ahora me debe 70. 50 más 20 de multa. Tú sigues calladito. Entonces te manda otra cartita a Hacienda al cabo de 2 meses más y dice, oiga, ahora ya me ha subido la mosca a la nariz. Usted tenía que pagar 70, no me los ha pagado, pues ahora le voy a embargar. Y como que los gastos de embargo son 20, ahora ya no me debe ni 50 ni 70, ahora me debe 90. Tú te callas. Y al cabo de 2 meses más recibes una última carta, que en este caso ya no es de Hacienda, es de tu caja de ahorros, en la que dice, oiga, allí donde usted tenía 200 euros, solo le quedan 110 euros, porque los otros 90 los hemos tenido que dar a Hacienda por el embargo. Y la gente dirá, ¿y qué tontería? Por dejar de pagar 50 euros, acabo pagando 40, ¿de acuerdo? Pero recordemos algo importante. Los primeros objetores de conciencia en España se negaban a ir a la mili 1 año y medio. ¿Y qué hacían? 3 años de cárcel en el Sáhara. Y gracias a aquello se consiguió que no hubiera más servicio militar obligatorio. Si la gente a la primera de cambio se cansa, no farem res. Si aquellos objetores eran capaces de estar 3 años en la cárcel en el Sáhara para no ir a la mili, bien podemos pagar 90 euros más de multa para que esto sea así. Esto es lo que yo pienso. ¿Qué pasa? Que además las cosas relativamente progresan. Ahora, Hacienda va directamente a tu casa, va directamente al banco a buscar los 90 euros. Pero antes Hacienda, por el reglamento de recaudación, no estaba autorizada a ir a tu cuenta si no pasaba previamente por tu casa. Y te escribieron una cartita y te decían, oiga, usted debe 90 euros. El próximo martes a las 9 de la mañana es usted en su domicilio y vendrá un inspector de Hacienda a reclamar los bienes. Tenga bienes preparados. Y tú te ponías en la puerta de la casa con un televisor viejo, con una cafetera, con un no sé qué, y venía y decía, esto 2 euros, esto 3 euros, esto 5 euros, esto no sé qué, le quedan todavía 20 euros. Además ya no tengo porque la cama y la mesa esto era intocable. Incluso os diré, para que sea más contenta la cosa, que en el País Vasco un grupo de objetores descubrieron que según el reglamento de recaudación no solamente podían embargar cafeteras y televisores, sino que también eran embargables perros y gatos. De manera que cuando llegaba el de Hacienda me le embargaban unos cuantos gatitos que además, según el reglamento de recaudación, Hacienda estaba obligado a alimentar a estos gatos durante todo el tiempo del embargo, que obviamente era infinito. Entonces se dieron cuenta que les tomaban el pelo y cambiaron el reglamento, se saltaron eso de ir a la casa y ahora llevan directamente a la cuenta corriente. Pero a veces las cosas progresan ni que sea un poco. Yo tengo un amigo, un antiguo diputado del Parlament de Catalunya, que tenía buenos letrados asesores y cuando le llegó la multa dijo, recurso. Primero se lo negaron, segundo recurso, se lo negaron. Bueno, pero al final llegó al último, que se llama, en este caso, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y ahora, hace pocos meses, este señor ha recibido la sentencia. ¿Y qué dice la sentencia? Algo bien interesante. Dice, mira, a tú, para seguir con el ejemplo que hemos puesto, a ti Hacienda, tú debías 50 y te ha embargado 90. ¿Qué dice el tribunal?
los primeros 50, Hacienda tiene derecho a embargártelos. Porque en España no hay ninguna ley que diga que puedes quitarte el gasto de defensa de encima. Pero, cuidado, decía esta sentencia muy interesante, lo que Hacienda no tiene derecho es a quitarte los otros 40 euros. Porque Hacienda solo te puede multar si tú has tenido voluntad de engaño. Y tú no has tenido nunca voluntad de engaño, porque desde el primer día ya has ido con tu recibito de Greenpeace allí. De manera que nuestra sentencia es que este señor debe seguir pagando los 50 y le deben volver los otros 40. No nos da tiempo. Yo solo quería hacer una pregunta que al final me he quedado con las ganas. Es una cosa, Arcadi, sobre la administración pública. Siempre se dice que tiene que ser, y de hecho siempre se ha intentado desde allí ser pionero, ¿no? Pues es donde es el banco un poquito el laboratorio de pruebas, ¿no? de derechos sociales, pues, todo el tema de permisos de maternidad y tal, y todo eso lo han borrado también del panorama, ¿no? Actual. Era un poquito qué opinabas tú sobre el papel de la administración, ya no del Estado, sino obviamente de la administración pública en todo lo que está pasando. Bueno, yo creo que yo también soy un funcionario, aquí en la universidad también somos funcionarios, de manera que nos afecta. Quizá hemos sido demasiado timoratos, y nosotros los primeros, porque la administración nos está maltratando en los últimos años, con todo nuestro poder adquisitivo en la universidad. Yo creo que ha disminuido el orden del 25 o del 30% en los últimos años. Los derechos están desapareciendo. Y mira, los que todavía tenemos plaza de funcionario podemos estar tranquilos, pero hay unos pobres chicos que vienen de ayudantes, de agregados, de interinos, de no sé qué, que les martirizan toda la vista. Ahora hemos hecho hace 15 días una reunión de las universidades catalanas a ver si protestábamos sobre esto, pero la verdad es que somos poco animosos, deberíamos hacer algo más. Y en cambio la administración debería ser un ejemplo. Yo me acuerdo que cuando hace unos 12 o 13 años empezamos con el primer banco ético aquí en Cataluña, fuimos a ver al Ayuntamiento de Barcelona y dijimos, oiga, dé usted ejemplo. En lugar de pagar la nómina por el Santander, páguela por esta banca ética. En lugar de tener el plan de pensiones en el BBVA donde a ver si así. Y entonces dijeron, sí, pero todavía no es hábil, no sé qué. Pero hay que trabajar, claro que hay que trabajar. Cobardes. También. Son cobardes. Yo no me... Si me permitís un segundito. Es que nos van a cerrar las salas, se va muy rápido, sí. A las 5 de la tarde hay una manifestación contra los desahucios. Y la convocatoria es a las 5 de la tarde en la plaza. Me habían preguntado, última cosa, ¿qué pasa con los jueces? Yo pienso que hay de todo tipo. Hay juez de buena fe y gente... Pero el juez, pese a todo, es una persona muy limitada. Hace unos años, y lo recordaré siempre como anécdota, tuve la ocasión de hablar un rato con un juez que llevaba el enjuiciamiento de un ladrón de categoría de hace tiempo llamado Mario Conde. Bueno, y este señor me dijo, mira, a mí me han encargado llevar adelante el procedimiento de Mario Conde. Y como yo soy abogado, me han puesto un economista asesor, porque hay que remenar moltes comptes, y así me dirá algo. De manera que somos dos. Para preparar la acusación de Mario Conde somos el economista asesor y yo. Pero Mario Conde, para organizar su defensa con el dinero que nos ha robado a nosotros, eso lo digo yo, ha organizado un grupo de 40 abogados y economistas que nos contestan. De manera que cuando yo intento enganchar a Mario Conde con alguien, con mi pequeño ayudante economista, él me responde con sus 30 abogados y me lo echa todo por el suelo. Un poco para que veamos cómo está. Gracias.